En el capítulo anterior dejamos a José en la cárcel, triste por la injusticia que había sido cometida en su contra y olvidado por aquel a quien había hecho bien. Sin embargo, José jamás fue abandonado por Dios. Todo lo que había sucedido y sucedería en su vida formaba parte del propósito de Dios. Y sin lugar a dudas, la mano del Señor estuvo obrando en él, desarrollando un carácter capaz de darle gloria. Así como en la vida de José, muchas veces Dios permite problemas, dificultades y sufrimientos en nuestra vida, porque sabe que tienen la maravillosa capacidad de producir en nosotros un fruto valioso ante sus ojos. Así pues, justificados por la fe, nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Romanos 5, 1, 3 y 4. Cualquiera podría pensar que los 2 años que José estuvo en la cárcel fueron tiempo perdido innecesariamente. Ciertamente, si Dios lo hubiera querido, el copero del faraón podría haberse acordado de su promesa a José y haber expuesto su caso ante el faraón. Sin embargo, no sucedió así porque Dios estaba cumpliendo su tiempo perfecto. Dios tiene un tiempo perfecto para actuar y podemos sacar varias conclusiones de ello. A veces, lo bueno que hacemos parece no tener recompensa. José se interesó por el bienestar de los 2 funcionarios que habían sido encarcelados con él y se ocupó de aliviar su tristeza y preocupación. Sin embargo, al salir de prisión, el copero olvidó totalmente la promesa que le había hecho. La segunda lección es que a menudo Dios nos llama a esperar mucho más tiempo del que nos gustaría. Debido al olvido del copero, José debió permanecer 2 años más en la cárcel. La tercera lección es que el tiempo de Dios es el correcto. Si el copero hubiese hablado al faraón en favor de José, probablemente José habría recuperado su libertad y regresado a su hogar, en Canaán. Si esto hubiera ocurrido, cuando el faraón tuvo su sueño, no habría habido nadie allí para interpretarlo. Sin embargo, cuando fue necesario, el copero supo exactamente dónde encontrar a José. El capítulo 41 de Génesis nos introduce a una nueva etapa en la vida de José. 2 años después, sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Del río salían 7 vacas, muy hermosas y gordas, que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras 7 vacas, muy flacas y feas, que se pararon a la orilla del río, cerca de las vacas hermosas, y las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas. Y el faraón se despertó, pero volvió a dormirse, y la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas muy hermosas y llenas de trigo, y que tras ellas salían otras 7 espigas, delgadas y marchitadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Y el faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Por la mañana el faraón estaba muy agitado y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y el faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar. Génesis 41, 1 al 8. 2 años después de que el panadero fuera colgado y de que el copero fuera restituido a su puesto habitual de trabajo, el rey de Egipto tuvo un misterioso sueño en el que se vio a sí mismo a orillas del Nilo, el más importante de Egipto. El sueño del faraón tuvo 2 partes. En la primera parte del sueño, el faraón vio con claridad un paisaje habitual del río Nilo. A las vacas les gustaba estar medio sumergidas en el agua del río, entre los juncos, para refugiarse del calor y de los insectos. Luego de estar allí, salían del agua para pastar. Estando allí en sueños, el rey de Egipto vio que del río salían 7 vacas gordas y saludables. Sin embargo, inmediatamente después, salían de allí otras 7 vacas que no tenían nada que ver con las primeras, ya que éstas eran flacas y tenían muy mal aspecto. Este extraño sueño despertó al faraón. No obstante, se volvió a dormir. En la segunda parte del sueño, el rey vio 7 espigas de trigo hermosas y llenas de grano que crecían en un solo tallo. Sin embargo, inmediatamente crecían otras 7 espigas secas y quemadas por el viento del este que se comían a las primeras. Sin lugar a dudas, este era un sueño loco, pero muy real.
Por ello, el faraón no tomó esto simplemente como un sueño absurdo. En su espíritu él sabía que había algo en esto, y quiso saber de qué se trataba. ¿Qué significaba que las vacas flacas comieran a las gordas y permanecieran tan flacas como antes? ¿Cómo era que lo mismo sucedía con las espigas? ¿Por qué se daba esta situación antinatural? Por ese motivo, el rey llamó a todo su ejército de sabios y magos, cuya presencia era habitual en la corte de los gobernantes en la antigüedad. Entre sus tareas estaba estudiar las artes sagradas y las ciencias, leer las estrellas, interpretar sueños, predecir el futuro y hacer magia. Estos personajes tenían poder, no obstante, su poder era satánico. Todos ellos intentaron descifrar aquel sueño, pero todo fue inútil. Aquellos consejeros estaban tan desconcertados como el faraón. Pero, ¿por qué ni los sabios ni los magos habían podido descifrar el sueño del rey? Sencillamente porque este sueño venía directamente de Dios, y solo alguien guiado por él podría interpretar su significado. Cuando el copero y el panadero habían tenido sus sueños en prisión, José les había dicho una gran verdad. La interpretación de los sueños es asunto de Dios. Génesis 48. La interpretación del sueño del faraón le pertenecía solo a Dios, no a los magos y adivinos de Egipto. Así como lo hizo con Faraón a través de un sueño misterioso, hoy Dios también nos habla. Él puede usar medios sobrenaturales y cosas extrañas para darnos su mensaje. Sin embargo, normalmente Dios nos habla a través de su palabra, quien nos cuenta acerca de su Hijo Jesucristo y la salvación que provee a todo aquel que cree en Él. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 1 al 3.